Parece que hay una tendencia mundial a que los líderes mundiales sean más ricos cuando dejan el cargo que cuando accedieron a él. Es comprensible, ya que no solo reciben un sueldo decente, sino que el Estado cubre la mayor parte de sus necesidades. Sin embargo, no todo es tan fácil. Al fin y al cabo, ocupar el cargo más alto tiene sus ventajas, como hacer amigos poderosos que pueden ser útiles después de dejar el cargo, y cosas como patrocinios y contratos de libros. Quizás si echamos un vistazo a algunos de los presidentes más prominentes del mundo y a cómo cambió su patrimonio neto antes y después del cargo, podamos atar cabos. Empecemos. Donald Trump, 4.500 millones a 2.600 millones. Donald J. Trump es una de las figuras públicas más reconocidas de la historia moderna. Y no solo porque haya sido el 45º presidente de los Estados Unidos de América. Trump ya era conocido antes de ser presidente, aunque podría decirse que no tanto. Trump nació en el seno de la familia de Fred Trump y Mary Ann McLeod, el 11 de junio de 1946, en Queens, Nueva York. La familia Trump era bastante adinerada. Fred Trump era promotor inmobiliario y hombre de negocios. Donald siguió los pasos de su padre, estudió y se licenció en Ciencias Económicas por la Universidad de Pensilvania en 1968. Justo después de la universidad, se convirtió en una parte esencial del negocio de su padre, hasta el punto de que, en 1971, su padre le nombró presidente de su empresa inmobiliaria. Entonces, rebautizó el negocio con el nombre de Trump Organization y lo amplió para incluir el desarrollo de hoteles, casinos y otros edificios. Trump también ha participado en otros negocios, entre ellas la concesión de licencias del nombre Trump. El nombre Trump se ha licenciado para varios productos y servicios de consumo, como alimentos, ropa, cursos de formación para adultos y muebles para el hogar. A lo largo de los años, esto ha resultado bastante rentable para Trump, aunque en los últimos años se ha producido una notable desaceleración de las marcas dispuestas a licenciar el nombre. Trump también ha participado en concursos. Parece increíble, ¿verdad? Bueno, de 1996 a 2015, Trump fue propietario de todo o parte de los concursos de Miss Universo, incluyendo Miss USA y Miss Teen USA. Incluso recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por su participación en el concurso Miss Universo en 2007. De 2004 a 2015, produjo y co-presentó el programa de telerrealidad The Apprentice, en el que aparecían entre 14 y 18 empresarios que competían a lo largo de una temporada para conseguir un premio al final. Estar en la gran pantalla le ayudó a ganar aún más popularidad. Sin embargo, no muchos esperaban que esa popularidad se orientara hacia la política. Sin embargo, así fue cuando declaró que quería presentarse a las presidenciales por el Partido Republicano en 2015. Las dudas sobre su seriedad quedaron a un lado cuando ganó las elecciones primarias republicanas que le enfrentaron a la candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton. Las elecciones presidenciales de 2016 fueron una de las más reñidas de la historia moderna. Sin embargo, Donald Trump consiguió salir victorioso. Aunque había perdido el voto popular, ganó en el colegio electoral. Esto planteó interrogantes sobre la esencia y la importancia del colegio electoral. En el momento de su investidura, Donald J. Trump valía unos 4.500 millones de dólares. La presidencia de Trump fue muy agitada, tanto para él como para el pueblo estadounidense. Fue el primer presidente de EEUUU, sin antecedentes militares ni gubernamentales. La presidencia de Trump ha sido una de las más controvertidas de la historia de Estados Unidos. Muchas de sus políticas en materia de comercio, inmigración y relaciones internacionales provocaron una gran indignación. También se hizo famoso por sus arrebatos aparentemente aleatorios en Internet, especialmente en Twitter, ahora conocido como X. Mientras que la mitad del país lo demonizaba y lo consideraba uno de los peores presidentes de la historia del país, otra mitad apoyaba firmemente sus políticas y pronto tuvo seguidores casi de culto. Decidió presentarse de nuevo a las elecciones de 2020. Sin embargo, esta vez fue derrotado tanto en el voto popular como en el colegio electoral. Desde que dejó el cargo, Trump ha seguido muy implicado en el Partido Republicano. En noviembre de 2022 anunció su candidatura a la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024, aunque esta se ha visto afectada por las múltiples acusaciones que ha recibido recientemente, la mayoría por posesión de documentos clasificados. A pesar de todo el jaleo y la polémica que siempre parece seguir personalmente a Trump, la organización Trump ha seguido siendo bastante rentable. Sin embargo,
Esto no se ha reflejado realmente en el patrimonio neto de Donald Trump, que ahora vale unos 2.600 millones de dólares. Es uno de los pocos expresidentes de Estados Unidos que ha visto caer su patrimonio neto desde que dejó el cargo. Interesante, ¿eh? Robert Mugabe, indefinido a 1.000 millones de dólares. Robert Mugabe es uno de los nombres más fácilmente reconocibles de la política africana. Es conocido por muchas cosas, como su dictadura en Zimbabue y su afición al humor. Sin embargo, el Robert Mugabe que todos conocemos fue una vez un hombre muy diferente. El dictador que se apropió de gran parte de la riqueza de su país fue una vez un luchador por la libertad. Puede resultar difícil de creer, pero es cierto. Para entender cómo Robert Mugabe llegó a ser uno de los gobernantes más ricos de África, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Robert Gabriel Mugabe nació el 21 de febrero de 1924 en Kutama, en lo que hoy se conoce como Zimbabue. En aquella época se llamaba Rodesia. Rodesia había sido creada en 1965, pero no estaba reconocida por la comunidad internacional. En los años 60, la mayor parte de África se estaba descolonizando. Rodesia, como la mayoría de las colonias británicas, estaba en vías de ser libre, algo que no sentaba bien al gobierno, mayoritariamente blanco. Desesperado por conservar el poder, el gobierno de Rodesia del Sur emitió una declaración unilateral de independencia del Reino Unido el 11 de noviembre de 1965. Como se puede deducir, la población local no la recibió con alegría. Fue en esta compleja situación en la que se vio envuelto el joven Mugabe. Mugabe, que había trabajado como maestro de escuela en su país y en Ghana, había abrazado el marxismo y criticaba duramente al gobierno de Rodesia. Junto con otros nacionalistas africanos, pretendía establecer un Estado independiente dirigido por africanos. En opinión de Mugabe, el gobierno de Rodesia era una entidad extranjera y había que purgarlo. Esta opinión parecía calar en mucha gente. Al fin y al cabo, si no hubiera sido por la declaración unilateral de independencia, el país estaba abocado a la independencia de todos modos. Robert Mugabe fue acusado de hacer comentarios antigubernamentales y en 1964 fue condenado por sedición y encarcelado. Permanecería en prisión hasta 1974. Tras salir de prisión, Robert Mugabe huyó a la vecina Mozambique, desde donde creó la Unión Nacional Africana de Zimbabue con un objetivo en mente: la liberación de Zimbabue. La Unión se involucró en la Guerra de Rodesia, que duró hasta el 12 de diciembre de 1979. La guerra terminó con la victoria de los zimbabuenses. Poco después de la guerra, en febrero de 1980, Robert Mugabe se convirtió en primer ministro. En el momento de su toma de posesión, tenía muy poco a su nombre y ningún patrimonio neto discernible. Robert gobernó como primer ministro de 1980 a 1987. Dirigió el Estado según los ideales socialistas, aumentando la inversión en educación y sanidad. Sin embargo, quedó claro que Mugabe no estaba dispuesto a abandonar el poder. Cuando su administración modificó la Constitución, convirtiéndolo en presidente con plenos poderes ejecutivos e incluso con la facultad de disolver el Parlamento. Esto también le dio la capacidad de presentarse a mandatos ilimitados. El mandato de Mugabe como presidente tuvo sus altibajos. Por un lado, la administración fue acusada de un alto nivel de corrupción. El gobierno de Robert Mugabe también intentó sofocar cualquier forma de oposición, lo que por supuesto incluía abusos contra los derechos humanos. Otro motivo de preocupación fue su trato a los blancos que vivían en Zimbabue. En 2000, animó a los indígenas negros a apoderarse por la fuerza de tierras, propiedad de zimbabuenses blancos, lo que hizo temer que fomentara la violencia contra ellos. Continuó gobernando incluso en el siglo XXI. Las elecciones en el país no eran precisamente las más libres, y como su partido era el dominante en el Estado, siguió ganando elección tras elección. Sin embargo, Mugabe también es aclamado por ser una gran fuerza del panafricanismo y suscitar el apoyo de las naciones contra el imperialismo europeo. Con Mugabe, Zimbabue se convirtió en un activo defensor del fin del apartheid en Sudáfrica. Mugabe se pronunció públicamente contra el apartheid y pidió sanciones económicas contra el gobierno. Zimbabue también proporcionó diversas formas de ayuda al Congreso Nacional Africano de Sudáfrica, como campos de entrenamiento, apoyo logístico y ayuda diplomática. Este apoyo fue decisivo para el desmantelamiento del sistema de apartheid en Sudáfrica. Finalmente, Mugabe dimitió de su cargo el 21 de noviembre de 2017, aunque no por voluntad propia. Había estado sometido a una inmensa presión por parte de su partido y de los militares. Murió 2 años después, el 6 de septiembre de 2019, a la edad de 95 años. Murió en Singapur.
Hay bastante controversia sobre cuál era su patrimonio neto en el momento de su muerte. Mientras que el informe oficial es que valía 20 millones de dólares, hay pruebas sólidas de que valía mucho más de 1.000 millones de dólares. Barack Obama, 1,3 millones de dólares a 70 millones de dólares. El siguiente en la lista es el primer presidente negro de Estados Unidos, Barack Obama. ¿Cómo de rico era el 44º presidente de Estados Unidos antes de llegar a la presidencia y cómo afectó a su riqueza el hecho de ocupar el cargo? Barack Obama tenía un patrimonio neto de poco más de $1 millón cuando accedió al cargo. En el momento de su investidura, valía alrededor de 1,3 millones de dólares. ¿Cómo llegó a ser millonario? A diferencia de su sucesor, Donald Trump, Barack no nació en una familia rica. Esto no significa que su familia fuera pobre ni nada parecido. En todo caso, se les consideraba de clase media. Obama asistió al Occidental College, una universidad privada de California, y se trasladó para terminar sus estudios universitarios en la Universidad de Columbia. Se graduó en 1983. Tras graduarse, se convirtió en organizador comunitario en Chicago. En 1988 se matriculó en la Facultad de Derecho de Harvard. Se convirtió en abogado de derechos civiles, al tiempo que impartía clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. Fue en esa época cuando empezó a dedicarse a la política. Empezó relativamente poco a poco. De 1997 a 2004, Obama representó al Distrito 13 en el Senado de Illinois. Después, se presentó como candidato al Senado de los Estados Unidos en 2004 y consiguió entrar en él. En 2008, tras un solo mandato como senador, decidió presentarse a las elecciones presidenciales por el Partido Demócrata. Venció a Hillary Clinton en unas primarias muy reñidas, lo que le dejó con la tarea de vencer, en las urnas, al candidato republicano John McCain. Eligió como compañero de fórmula al actual presidente, Joe Biden. En unas elecciones históricas, Obama derrotó a McCain, convirtiéndose en presidente el 20 de enero de 2009, y sucediendo a George W. Bush. Obama volvió a presentarse a las elecciones de 2012 y ganó la reelección. Al instante, Obama se hizo famoso en todo el mundo como el primer presidente estadounidense negro. Yes, we can, que había sido su lema durante toda la campaña, se convirtió en fuente de inspiración para muchos. En 2009, Barack ganó el Premio Nobel de la Paz. La presidencia de Barack Obama, como la mayoría de las demás, tuvo sus puntos altos y bajos. Por un lado, aunque logró encontrar y matar a Osama Bin Laden, mucha gente criticó su uso de aviones no tripulados en conflictos armados, alegando víctimas civiles. Obama también recibió muchas reacciones negativas por las polémicas relacionadas con la vigilancia, cuando en 2013 Edward Snowden destapó que la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, espiaba a ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, hubo algunas políticas que fueron recibidas de forma más positiva, como la aprobación de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible, cuyo objetivo era proporcionar una cobertura sanitaria más accesible y asequible a millones de estadounidenses. También desempeñó un papel decisivo en la recuperación de la Gran Recesión de 2008. Esta fue estimulada por la Ley de Recuperación y Reinversión de 2009, que ayudó a estimular el crecimiento económico y a crear empleo. También firmó el Acuerdo de París en 2015, cuyo objetivo era reducir las emisiones de carbono y frenar el calentamiento global. Obama dejó el cargo el 20 de enero de 2017, cuando su sucesor, Donald J. Trump, fue investido 45 como presidente de Estados Unidos. Sigue siendo un miembro clave del Partido Demócrata, ya que desempeñó un papel decisivo en la campaña del presidente Joe Biden. Sigue siendo bastante vocal sobre ciertos temas, entre los que se incluyen sus críticas a la gestión de la administración de Donald Trump de la pandemia del coronavirus y la muerte de George Floyd en 2020. También participa en muchos proyectos comunitarios y junto con su esposa, Michelle Obama, dirige la Fundación Obama, sin ánimo de lucro. ¿Cuánto vale Obama en la actualidad? Según las estimaciones oficiales, su fortuna ronda los 70 millones de dólares. Es un gran salto con respecto a lo que valía antes de presentarse a las elecciones. Gran parte de sus ingresos proceden de los numerosos contratos de libros que ha firmado a lo largo de los años. Su salario anual de $400,000 durante su presidencia también ayudó, al igual que el dinero de su premio Nobel. Poco después de dejar el cargo, Obama empezó a dar discursos muy bien pagados. Por ejemplo, ante empresas financieras de Wall Street, por los que llegó a ganar hasta $400,000. Boris Johnson, de $1 a $2 millones.
El ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, nació el 19 de junio de 1964. Antes de convertirse en primer ministro y líder del Partido Conservador, Boris tuvo una vida y una carrera bastante interesantes. Boris Johnson fue al Eton College y luego estudió clásicas en el Balliol College de Oxford. Durante su estancia en Oxford, fue elegido presidente de la Oxford Union en 1986. En 1989 se convirtió en corresponsal en Bruselas de The Daily Telegraph y de 1999 a 2005 fue director de The Spectator. Algunos podrían considerar que pasar de los medios de comunicación a la política es una transición extraña, pero eso es exactamente lo que hizo Boris Johnson. Primero se presentó como candidato al Parlamento en 2001. Tuvo éxito en su candidatura y se convirtió en miembro de los gabinetes en la sombra de Michael Howard y David Cameron. Dejaría el Parlamento en 2008 tras presentarse a la alcaldía de Londres y ganar. En 2012 volvió a presentarse y ganó. Su alcaldía fue en su mayor parte tranquila y se limitó a seguir muchas de las políticas que inició su predecesor, el laborista Ken Livingstone. En las elecciones generales de 2015 fue elegido diputado por Uxbridge y South Ruislip, tras lo cual se negó a volver a presentarse como alcalde de Londres. Boris Johnson fue un miembro muy activo de su partido y estuvo muy implicado en el acuerdo del Brexit, que supuso la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Formaba parte del gabinete de la entonces primera ministra, Theresa May, como ministro de Asuntos Exteriores. Sin embargo, no estaba de acuerdo con las negociaciones del Brexit de May, lo que le obligó a dimitir. Finalmente, Theresa May, tras intentar y fracasar en su intento de que el Parlamento respaldara su acuerdo del Brexit, dimitió como primera ministra y tras unas elecciones al liderazgo del partido, Boris Johnson derrotó a su compañero conservador Jeremy Hunt para suceder a May en 2019. En el momento de su elección, Boris había ganado alrededor de $1 millón gracias a su trabajo como autónomo y a sus ingresos como diputado. Una de las cosas por las que la administración de Boris Johnson es más conocida es la negociación de un nuevo acuerdo de Brexit, que finalmente fue aceptado. Esta fue una parte importante de sus planes y al instante consiguió una gran popularidad, especialmente entre la población que había estado a favor del Brexit desde el principio. Un punto álgido de su administración fue durante la pandemia, cuando el gobierno fue alabado por responder rápida y eficazmente a la pandemia, introduciendo diversas medidas de emergencia en todo el país para mitigar su impacto. Boris también aprobó la puesta en marcha de un programa nacional de vacunación en un intento de aplanar la curva de infecciones y de volver al país a una relativa normalidad. Sin embargo, meses después, Boris se metió en problemas cuando se descubrió que se habían celebrado múltiples fiestas en el número 10 de Downing Street durante los cierres de COVID-19, que no cumplían las leyes de distanciamiento social. Participaron en la infracción 83 personas, incluido el propio Boris. En abril de 2022 se le impuso una multa coercitiva. El final de la carrera de Boris como primer ministro llegó cuando se reveló que Chris Pincher, un alto cargo del gobierno de Johnson, había actuado de forma inapropiada con 2 hombres en una noche de borrachera en un club privado de miembros. La cuestión principal no era que un miembro del gobierno hubiera sido acusado de agresión sexual. La cuestión era que Boris Johnson supuestamente lo sabía y había sido informado de una acusación contra el señor Pincher antes de su nombramiento y simplemente había optado por no actuar. En poco tiempo, miembros del gabinete de Boris dimitieron y él se vio atrapado en una posición incómoda. Finalmente, Boris decidió dimitir como primer ministro y líder del Partido Conservador. Dijo lo siguiente al dimitir: «En los últimos días he intentado convencer a mis colegas de que sería excéntrico cambiar de gobierno cuando estamos consiguiendo tanto. Lamento no haber tenido éxito en esos argumentos. Nuestro brillante y darwiniano sistema producirá otro líder». Le sucedió Liz Truss. Tras dejar el cargo el 6 de septiembre de 2022, Boris Johnson volvió a ser diputado ordinario. Su patrimonio neto actual se estima en unos $2 millones. George W. Bush, entre 20 y 40 millones de dólares. George Walker Bush tenía mucho que hacer cuando llegó a la presidencia. Después de todo, su propio padre había sido el 41º presidente de Estados Unidos, del 20 de enero de 1989 al 20 de enero de 1993. Decir que había grandes expectativas puestas en el joven Bush sería quedarse corto. Todo el mundo esperaba que impresionara y desde el principio hubo mucha presión sobre él. No bastaba con ser bueno, George tenía que ser sobresaliente.
Sin embargo, si hubo algo que impresionó sin necesidad, aunque fuera intrascendente, fue lo cargados que tenía los bolsillos. En el momento en que George W. Bush se convirtió en presidente de los Estados Unidos de América, ostentaba el récord de ser el presidente electo con el patrimonio neto más alto de la historia moderna en el momento de acceder al cargo, con un impresionante patrimonio neto de $20 millones. El único presidente que lo superó tras su mandato fue el multimillonario Donald Trump. ¿Cómo llegó a ser tan rico? Bueno, es una extraña mezcla entre riqueza familiar y buenas inversiones empresariales. La familia Bush era bastante rica, y George Bush, padre, era propietario de un exitoso negocio petrolero. Bush hijo. Sin embargo, no quería ser un niño mimado, y tras graduarse en la Escuela de Negocios de Harvard en 1975, se hizo un nombre por sí mismo, aunque seguía trabajando en la industria petrolera, como su padre. Más tarde se diversificó hacia el deporte, más o menos. Fue copropietario de los Texas Rangers de la Major League Baseball. Todo ello contribuyó a su enorme fortuna. Sin embargo, iba a necesitar algo más que un montón de dinero para gobernar el país. Tras su toma de posesión, Bush se puso inmediatamente manos a la obra, firmando un importante programa de recorte de impuestos y la ley No Child Left Behind, que ningún niño se quede atrás. Sin embargo, por lo que la mayoría de la gente conoce a George Bush, es por su respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Bush declaró la guerra al terrorismo y creó el Departamento de Seguridad Nacional. También declaró la invasión de Afganistán, afirmando que lo hacía para debilitar a Al-Qaeda y encontrar a Osama Bin Laden. En su discurso transmitido a la nación el 7 de octubre de 2001, dijo: también ordenó la invasión de Irak en 2003 por considerar que el régimen de Saddam Hussein había conseguido armas de destrucción masiva y había desarrollado vínculos con Al-Qaeda. Esta decisión suscitó sentimientos encontrados entre los estadounidenses. Por un lado, había gente que creía que Saddam Hussein tenía realmente las armas que la administración Bush afirmaba que tenía. Nadie quería que se repitiera el 11S. Y si la invasión de Irak era lo que hacía falta para evitar otro desastre, entonces lo consideraban justificable. Sin embargo, por otro lado, había personas que no estaban tan dispuestas a que se invadiera otro país. Críticos que creían que la invasión de Irak era un error y que no había pruebas sólidas de que Saddam tuviera las armas que Estados Unidos esperaba encontrar. Esto resultó ser cierto, ya que Irak realmente no tenía armas de destrucción masiva. Sin embargo, Hussein fue derrocado y capturado por las fuerzas estadounidenses, a pesar de todo. George Bush también fue muy criticado por la gestión de la ayuda a las víctimas del huracán Katrina y la crisis financiera de 2008. Sus respuestas a estas cuestiones parecen lentas y defectuosas, y hacia el final de su presidencia, su popularidad cayó en picado. El 20 de enero de 2009, George W. Bush dejó el cargo y regresó a Texas, donde ha permanecido. La pregunta ahora es: ¿afectó a las finanzas de Bush el final de su presidencia? Bueno, con un patrimonio neto actual de más de $40 millones, yo diría que no. Muhammadu Buhari, de $150,000 a $80 millones. Muhammadu Buhari es una figura que ha influido en la política nigeriana desde 1983, cuando asumió el gobierno como jefe de Estado en un golpe que depuso como presidente a Shehu Shagari, elegido democráticamente. Gobernó hasta el 27 de agosto de 1985, cuando él mismo fue destituido en un golpe de Estado por Ibrahim Babangida. Tras perder el poder, estuvo detenido en la ciudad de Benín durante 3 años, hasta 1988, cuando fue liberado y regresó a su ciudad natal de Daura, en el estado de Katsina. Mientras vivía como civil, se convirtió en el presidente pionero de la Fundación Katsina, una organización creada con el objetivo principal de fomentar el desarrollo social y económico del estado. Buhari también presidió el Fondo Fiduciario Nigeriano del Petróleo, organismo creado por el gobierno del general Sani Abacha y financiado con los ingresos generados por el aumento del precio de los productos petrolíferos. El objetivo del Fondo Fiduciario era patrocinar proyectos de desarrollo en todo el país. Bajo el mandato de Buhari, el Fondo Fiduciario funcionó sin problemas, sin signos de malas prácticas o mala conducta. De hecho, un informe publicado en 1998 en New African elogiaba la transparencia del Fondo Fiduciario del Petróleo bajo el mandato de Buhari, calificándolo de historia de éxito poco frecuente. Durante un tiempo, Buhari siguió viviendo como un civil más. En 1999, Nigeria volvió a pasar del régimen militar al civil,
y Olusegun Obasanjo, que también había gobernado Nigeria como jefe de Estado militar, ganó las primeras elecciones tras la transición. Buhari decidió que quería volver a gobernar Nigeria, esta vez como civil. En 2003 se presentó a las elecciones presidenciales con el partido All Nigeria People's Party. Se enfrentaba a Obasanjo, que competía con el Partido Democrático Popular. Cuando se conocieron los resultados, la victoria fue aplastante para Obasanjo, que se impuso a Buhari por más de 11 millones de votos. En 2007 volvió a presentarse a las elecciones, esta vez contra Umaru Musa Yar'Adua, que era del mismo estado que él, Katsina. De nuevo, Buhari fue derrotado, ya que Yar'Adua obtuvo más del 70% de los votos emitidos. Buhari rechazó los resultados de estas elecciones. Tras otros 4 años, Buhari volvió a presentarse a las elecciones presidenciales, esta vez bajo el partido Congreso por el Cambio Progresista. En 2014, el Action Congress of Nigeria, el Congress for Progressive Change y el All Nigeria People's Party se fusionaron para formar el All Progressives Congress. Y en diciembre de 2014, Buhari se proclamó candidato presidencial del partido para las elecciones generales de 2015. Fueron unas elecciones muy reñidas, pero Buhari ganó, derrotando al actual presidente, Goodluck Ebele Jonathan. Era la primera vez en la historia de Nigeria que un presidente en funciones perdía unas elecciones generales. Su fortuna rondaba los $150. Mucha gente esperaba que el gobierno de Buhari fuera proactivo y se ocupara de la gran corrupción del país. Al fin y al cabo, la gente le conocía por su disciplina y su rapidez de actuación. Sin embargo, pronto pareció claro que no sería así. Muchas políticas tardaron demasiado en aplicarse y esto afectó negativamente al país. También se produjo una importante recesión económica que no solo provocó la devaluación del naira, la moneda nigeriana, sino también un enorme desempleo. Por si todo esto fuera poco, el país se enfrentó a una creciente inseguridad por parte de grupos terroristas en toda la nación. Un acontecimiento significativo del gobierno de Buhari fueron las protestas en SARS, que exigían al gobierno que pusiera remedio a la creciente brutalidad policial y a la desigualdad. Esto llegó a su punto álgido con el tiroteo del peaje de Lekki, el 20 de octubre de 2020, cuando miembros del ejército y la policía nigerianos abrieron fuego contra manifestantes pacíficos y desarmados reunidos en el peaje de Lekki, en Lagos, Nigeria. El 29 de mayo de 2023, Muhammadu Buhari dejó el cargo, sucedido por su compañero de partido Bola Tinubu. Buhari ha mantenido un perfil bajo tras dejar el cargo. La pregunta ahora es, ¿cuánto vale? Según las estimaciones actuales, el patrimonio neto de Buhari ronda los $80 millones. Una razón de peso son las cuantiosas indemnizaciones que Nigeria ha proporcionado a Buhari durante su mandato e incluso ahora, en su jubilación. Bill Clinton. De $1,3 millones a $80 millones. Bill Clinton fue el 42º presidente de ESU. Nació y creció en Arkansas. Se licenció en la Universidad de Georgetown y posteriormente en la Facultad de Derecho de Yale. Después de estudiar Derecho, Clinton regresó a Arkansas y ganó las elecciones como fiscal general del estado, a lo que siguieron 2 mandatos, no consecutivos, como gobernador de Arkansas. Solo tenía 32 años cuando asumió el cargo de gobernador. Era el gobernador más joven del país en aquella época, e incluso recibió el apodo de Boy Governor. A pesar de su edad, Clinton tenía grandes planes para Arkansas. Trabajó y ayudó a reformar el sistema educativo del estado, lo que le ayudó a ganar popularidad. También dirigió el mantenimiento de las carreteras de Arkansas y su esposa, Hillary, dirigió con éxito un comité sobre la reforma de la sanidad urbana. Se convirtió en una figura destacada entre los nuevos demócratas, un grupo de demócratas que abogaban por la reforma del bienestar, un gobierno más pequeño y otras políticas no apoyadas por los liberales. La teoría básica en la que se basaban era que el liberalismo no gozaba de especial popularidad entre los estadounidenses y, por tanto, para que hubiera más gente dispuesta a votar al partido, los demócratas debían tener una visión más centrada de las cuestiones políticas. De ese modo, razonaban los nuevos demócratas, tenían más posibilidades de vencer a los republicanos. Algunos miembros del partido no estaban de acuerdo con la postura de los nuevos demócratas, pero al menos a Clinton le funcionó. Se presentó a las elecciones de 1992 contra el presidente en ejercicio, George H. W. Bush, y ganó.
En el momento de su toma de posesión, Bill Clinton y su esposa tenían un patrimonio conjunto de 1,3 millones de dólares. La presidencia de Clinton está considerada como una de las mejores de la historia reciente. Se caracterizó por la estabilidad económica y el crecimiento de la educación, los servicios sociales y la enseñanza. Algunos de sus éxitos en el gobierno fueron la ejecución de una estrategia de disciplina fiscal, apertura de los mercados exteriores e inversiones que contribuyeron a crear las condiciones para un récord de 115 meses de expansión económica. Encabezó la adopción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue firmado por Canadá, México y Estados Unidos, creando un bloque comercial trilateral en Norteamérica. El acuerdo entró en vigor el 8 de enero de 1996. Además, durante su mandato, el desempleo bajó de más del 7% en 1993 a solo el 4% en noviembre de 2000. Durante su mandato, también hubo un nivel de delincuencia y pobreza relativamente más bajo que en los 20 años anteriores. Durante su segundo mandato, se produjo una controversia en torno a una supuesta aventura entre Clinton y una becaria de la Casa Blanca, Monica Lewinsky. En 1998, el asunto saltó a los titulares y todo el país empezó a hablar de él. La gente tenía todo tipo de opiniones al respecto. Unos afirmaban que era cómplice y otros que se trataba de un ataque personal al presidente. Sin embargo, tras unos meses de drama, el propio Bill se dirigió a la nación confirmando que había tenido la aventura. En diciembre de 1998, Bill Clinton fue acusado de 2 cargos por la Cámara de Representantes, aunque posteriormente fue absuelto de ambos cargos por el Senado. Los artículos de la acusación afirmaban que había utilizado indebidamente sus poderes como presidente para obstruir la investigación y que había mentido bajo juramento. Bill Clinton siguió gobernando hasta el 20 de enero de 2001, fecha de la toma de posesión de George W. Bush. Tras su presidencia, Clinton se ha dedicado a la oratoria y a labores humanitarias. Las estimaciones actuales sitúan el patrimonio neto de Bill Clinton en unos 80 millones de dólares y en unos 120 millones junto con su esposa. Los Clinton dirigen una organización sin ánimo de lucro llamada Fundación Clinton, dedicada a abordar graves problemas internacionales como la prevención del VIH-Sida y el calentamiento global. El señor Clinton también ha participado en el Partido Demócrata y apoyó la candidatura de su esposa Hillary a la presidencia en 2016 y 2020. Gracias por ver este vídeo. Si quieres ver otro vídeo fascinante como este, haz clic en uno de los recuadros de tu pantalla ahora mismo.